La investigación y el análisis jurídico son la base de nuestro podcast denominado Salvo Mejor Criterio. En cada episodio exploraremos y profundizaremos en temas de relevancia para la convivencia y la construcción de una sociedad moderna, justa y en paz. La definición de grupo delincuencial organizado descrita en la Ley 1908 de 2018 es en extremo ambigua cuando expresa: grupo delictivo organizado es un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Definición que es tomada fielmente de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, realizada en Palermo, Italia, conocida también como la Declaración del Milenio, por haber sucedido en diciembre del año 2000, y que así como fue concebida, es muy posible que funcione en otros países, pero en Colombia es desacertada cuando menos desde su literalidad. De la lectura sencilla del citado artículo, sin ningún rigor académico se puede advertir que dicha definición aplica perfectamente a los grupos de delincuencia común organizada, que por demás abundan en la geografía de este país, por lo que esta disposición es exactamente aplicable a dichos grupos delincuenciales, especialmente al referirse a la cantidad de sus integrantes, en el entendido que al concertarse 3 o más personas para cometer algún tipo de delito, ya estructuran un grupo de delincuencia organizada. No solo se desdibuja el espíritu de la ley, sino que se agudizan los problemas carcelarios y judiciales, creándose así una falsa expectativa de respuesta a la verdadera problemática. Nos remontaremos al 1 de julio del año 2010, donde el presidente de ese entonces, Álvaro Uribe, en su política de seguridad democrática, mediante el decreto 2374, creó la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales por un año y prorrogable por concepto del Consejo de Seguridad y Política Criminal y Penitenciaria. Con el propósito de fortalecer la investigación criminal, se instauró el Centro Integrado de Inteligencia contra las Bandas Criminales, conocido por sus siglas CI2-BACRIM, el cual se encontraba conformado por la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, el Ministerio de Defensa, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, hoy desaparecido, la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y otras entidades del orden ejecutivo. Su función era suministrar a través de la Policía Judicial la información necesaria para que el fiscal hiciera el análisis de la organización criminal y de la probabilidad de pertenencia del implicado a bandas o redes criminales. Atendiendo ese compromiso, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo 7495 de noviembre 3 del año 2010, dispuso la creación de 30 juzgados penales municipales con función de control de garantías ambulantes para integrar las unidades móviles contra las bandas y redes criminales, con sede física en los municipios de Barranquilla, Valledupar, Montería, Pasto, Sincelejo y Bucaramanga, entre otros. En febrero de 2011, el Consejo de Seguridad Nacional ordenó adelantar el diseño y la implementación de la Estrategia Nacional Multidimensional de Lucha contra las Bandas Criminales BACRIM. De esta manera, se dio paso a la Directiva Permanente 014 del año 2011, en la cual se impartían instrucciones para garantizar la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Bandas Criminales de conformidad con las directrices del Consejo de Seguridad Nacional. Dentro de este análisis se determinó que las bandas criminales en su totalidad eran entendidas como grupos delictivos organizados y no cumplían con los requisitos objetivos por el derecho internacional para ser consideradas como grupos armados organizados, aunque se comportaran como tal. En consecuencia, debían ser recategorizadas para que la lucha en contra de estas se circunscribiera en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Con la finalidad de enfrentar las nuevas dinámicas de la delincuencia organizada, se hizo necesario la modificación de esta directiva, dando paso a la Directiva 015 de 2016, la cual, con base en instrumentos internacionales y estudios internos, redefinió el concepto de BACRIM en 2 tipos de grupos de delincuencia organizada: grupo delictivo organizado y grupo armado organizado. Para ello, precisó que el Centro Integrado de Inteligencia contra los GDO y GAO, conocido por sus siglas CI2, GDO/GAO, tiene como función principal integrar y evaluar la información que se relaciona con el accionar de estos grupos, lo que incluirá identificación de estructuras, conformación, actividades ilícitas, zonas con su presencia, nivel de hostilidades y de organización. Como función importante tiene a su cargo la de apoyar las investigaciones judiciales en contra de estas estructuras. Por lo anterior,
el Centro Integrado de Inteligencia será la instancia técnica para efectos de la caracterización de los GDO y GAO. En este sentido, entre sus funciones principales está la de identificar si existen grupos delictivos organizados que cumplan con los criterios para ser recategorizados como GAO o viceversa. A su vez, de manera taxativa y clara, creó una instancia especializada denominada Acuerdo de Comandantes, conformada por oficiales de inteligencia de alta graduación de las diferentes fuerzas, quienes tienen la misión de evaluar y decidir si un grupo delictivo organizado como consecuencia de la caracterización realizada con base en la información de inteligencia suministrada por la Junta de Inteligencia Conjunta y el Centro Integrado de Inteligencia cumple con las características de un grupo armado organizado o en su defecto de un grupo delictivo organizado y en consecuencia así serán denominados. Para esto deberá revisar bimestralmente los informes presentados por las instancias técnicas anotadas. Posteriormente, el Acuerdo de Comandantes deberá someter a consideración del Consejo de Seguridad Nacional el inventario y la línea base de los grupos delictivos organizados que, de acuerdo a su valoración, cumple con los criterios objetivos de un grupo armado organizado para que el Consejo ratifique su decisión y, de acuerdo con sus funciones, asesore al presidente de la República en la toma de decisiones. Una vez ratificado el inventario y la línea base de los grupos delictivos organizados y grupos armados organizados por parte del Consejo de Seguridad Nacional, el Acuerdo de Comandantes entregará a la Fiscalía General de la Nación dicha línea base o cuadros agenda, donde relacionarán todos los pormenores sobre la existencia de los diferentes GDO y GAO con la finalidad de apoyar las investigaciones judiciales. Dicho lo anterior, se hace necesario hacer una retrospectiva de los fundamentos históricos de esta ley y su estructuración en el contexto político-legal, por lo que esencialmente nos debemos remontar al informe final de la Comisión Asesora de Política Criminal del año 2012 y del concepto de la Fundación Paz y Reconciliación, los cuales fueron acogidos por el Consejo Superior de Política Criminal, en el que se precisa que la desmovilización de las AUC tuvo un carácter parcial, pues los mandos medios y los reductos paramilitares persistieron después del ciclo de negociación, convirtiéndose así en el reservorio de las bandas criminales. Creemos que este fenómeno se dio en gran medida por la extradición intempestiva a los Estados Unidos de los cabecillas de los diferentes bloques paramilitares, pues esto creó desconfianza entre esos mandos medios y combatientes, quienes prefirieron llenar los espacios dejados por los bloques paramilitares, pero esta vez con mayor atención sobre los centros urbanos. Y no habiendo jefes naturales, ahora funcionan como redes y no como estructuras verticales. Entre sus delitos más recurrentes y de mayor impacto se destacan el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, los homicidios, el apoderamiento de hidrocarburos, entre otros. Este fenómeno fue plasmado por los negociadores en el punto 3.4 del Acuerdo Final en La Habana, Cuba, quedando definido así: acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. En el acuerdo final de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno del presidente Santos, que fue suscrito finalmente el 24 de noviembre del año 2016 y ratificado por el Congreso el 30 de noviembre del mismo año, igualmente se produjo una desmovilización, pero esta vez de guerrilleros, donde los mandos altos, como todos sabemos, están en cargos gubernamentales importantes y en el Congreso de la República, y otros mandos altos y medios que junto a sus combatientes no se acogieron al proceso de negociación con el gobierno nacional y prefirieron continuar en la ilegalidad, por lo que podría decirse que, como pasó con el proceso de las AUC, esta también fue una desmovilización de carácter parcial. Fue así como nacieron lo que hoy se conoce como las disidencias de las FARC, caracterizadas por la Directiva 037 de 2017 del Ministerio de Defensa como grupos armados organizados residuales. Estas disidencias guerrilleras no solamente se enfrentan a las fuerzas del orden, sino que además se disputan los territorios y los negocios ilícitos como la minería y el narcotráfico, con los reductos y sucesores del paramilitarismo que sirvieron de reservorio a la nueva criminalidad organizada advertida en el punto 3.4 del acuerdo final. Partiendo de estas novedades, es sancionado el Acto Legislativo 01 de 2016, que estableció el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz,
conocido como Fast Track, que agilizaba la aprobación de leyes y actos legislativos relacionados con el acuerdo final. Este proceso excepcional y transitorio tenía por fin asegurar y facilitar el desarrollo y la implementación del acuerdo final. Era un mecanismo excepcional porque el mismo sería aplicable solamente para implementar lo convenido en La Habana, es decir, era inválido tratar otros temas legislativos diferentes al desarrollo del acuerdo final. Con respecto al elemento transitorio, la duración del Fast Track era de 6 meses, prorrogable por un término igual. La vía rápida legislativa terminó en Colombia el 30 de noviembre del año 2017, después de un año de funcionamiento. Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia C-699 de 2016 afirmó: el procedimiento de reforma constitucional del cual forma parte la disposición acusada no solo es especial, ya que su objeto es la transición hacia la terminación del conflicto, sino además excepcional, solo para implementar el acuerdo, y transitorio solo por 6 meses, prorrogable por un periodo igual. Además, implica que el procedimiento solo puede usarse para desarrollar el acuerdo final y no para introducir reformas desprovistas de conexidad con este último. Mediante este procedimiento especial se expidieron, entre otras, la Ley 1957 de 2019, que crea la Justicia Especial para la Paz. Se despide la Ley 1865 de 2017, que amplía la planta de la Unidad Nacional de Protección e implementa esquemas de protección de los exguerrilleros de las FARC. Se despide la Ley 1830 de 2017, que aprueba la participación de los exguerrilleros de las FARC en los debates del Fast Track. Se despide el Decreto 898 de 2017, que modifica la estructura de la Fiscalía General de la Nación, entre otras finalidades, para impactar de manera contundente en las estructuras del crimen organizado. En ejercicio del control constitucional, la Corte Constitucional expidió la sentencia C-174 de 2017, en la que manifiesta que, en cumplimiento del requisito de conexidad objetiva, el presente decreto ley tiene un vínculo cierto y verificable entre su materia, articulado y el contenido del acuerdo final. Sirve para facilitar o asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo, y no regula aspectos diferentes ni rebasa el ámbito de aquellos asuntos imprescindibles para el proceso de implementación del acuerdo. A su vez, el Consejo Superior de la Judicatura expide el Acuerdo 10750 de septiembre 12 de 2017, mediante el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 7495 de 2010, y lo hace atendiendo la Directiva 015 de 2016 expedida por el Ministerio de Defensa, en la que se define que las organizaciones criminales han sufrido mutaciones en cuanto a su estructura y ámbito de operaciones, precisando la denominación que debe dársele a las entonces bandas y redes criminales en los siguientes términos: grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. En procura de la expedición de la Ley 1908 de 2018, bajo el procedimiento establecido en el Acto Legislativo 01 de 2016, se radicó en el mes de octubre de 2017 el proyecto de ley 01417 Senado y 02317 Cámara. El proyecto, que inició mediante el procedimiento legislativo especial de paz, no pudo completar su trámite porque se venció el término de vigencia de este procedimiento especial. Posteriormente, a través del proyecto de ley 227 Cámara y 198 de 2018 Senado, bajo el mensaje de urgencia e insistencia, es expedida la Ley 1908 de 2018, por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales y se adoptan medidas para su sujeción a la justicia. La Ley 1908 de 2018, conocida como la Ley de Sometimiento de Bandas Criminales, fue creada para fortalecer la investigación y judicialización de organizaciones criminales, así como para adoptar medidas para su sujeción a la justicia. Su origen se encuentra en las exigencias del acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera, específicamente en el punto 3.4 ya citado, y en el Acto Legislativo 05 de 2017, que adiciona al catálogo constitucional el artículo 22A, que advierte: como una garantía de no repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la fuerza pública en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo las denominadas autodefensas paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales
u otras denominaciones equivalentes. La ley regulará los tipos penales relacionados con estas conductas, así como las sanciones disciplinarias y administrativas correspondientes. Véase que según la exposición de motivos de la Ley 1908 de 2018, se establece por parte del Congreso y de la Corte Constitucional en su estudio de constitucionalidad de la norma una serie de observaciones que son de suma preeminencia en el caso en concreto donde se indicó. Artículo primero. Ámbito de aplicación. Las disposiciones previstas en la presente ley se aplicarán en la investigación y judicialización de los grupos delictivos organizados y los grupos armados organizados. El artículo primero se convierte en una condición de legalidad de los tipos penales creados y, por tanto, tiene un vínculo estricto con el artículo 29 constitucional que contiene el principio de legalidad en materia de tipicidad penal. Artículo segundo. Definiciones. Grupo delictivo organizado. El grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Respecto del artículo segundo, adicionalmente, el proyecto de ley responde a las exigencias del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrita entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, específicamente en el desarrollo del punto 3 del acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas. Esta propuesta incluye igualmente una serie de medidas que modifican la legislación procesal penal actual con la finalidad de realizar con carácter de especialidad la persecución penal óptima de la criminalidad organizada. Producto del trabajo del Consejo Nacional de Seguridad, del Ministerio de Defensa, de las instituciones de la Fuerza Pública y demás organismos del Estado, el proyecto de ley ha adoptado la definición de grupo armado organizado y de grupo delictivo organizado. Este desarrollo conceptual permite cumplir con el principio de estricta legalidad en cuanto fiscales y jueces seguirán una sola línea jurídica respecto a los dos tipos de grupos. Sobre el tema, la jurisprudencia se ha pronunciado en el siguiente sentido. Principio de estricta legalidad o taxatividad. Tiene entonces dos implicaciones naturales: la prohibición de la analogía in malam partem y la proscripción de los tipos penales ambiguos. En efecto, si se permite o se ordena al juez aplicar analógicamente un tipo penal, o si la descripción penal no es inequívoca sino ambigua, entonces el respeto al principio de legalidad es puramente formal y pierde gran parte de su sentido garantista, pues los ciudadanos no sabrían con exactitud de manera previa cuáles son las conductas prohibidas. La indeterminación de la ley o la permisión de la analogía en perjuicio del procesado tiene entonces como efecto que el funcionario judicial deja de estar verdaderamente vinculado a la ley. Es decir, que debido a la estructuración del tipo de criminalidad que se pretendía regular con la mencionada ley, era necesario implementar un marco diferenciador con otro tipo de organizaciones delictivas, por ejemplo, grupos de delincuencia común, también denominadas como grupos de delincuencia común organizada. Regla que la Corte Constitucional también consideró en la sentencia C599 de 2019, al dar por sentado que la Ley 1908 de 2018 se aplica exclusivamente a los grupos delictivos y armados organizados y no se emplea de manera indiscriminada a toda persona que esté vinculada a una investigación penal. En ese orden de ideas, no hay duda de que esta regulación especial tiene unos alcances precisos y relacionados con conductas cometidas por miembros de grupos armados organizados o grupos delictivos organizados, lo que impone determinar en cada caso si se está enfrente a este supuesto para luego verificar la aplicación de las normas específicas. Lo anterior en garantía de los principios de legalidad y de lealtad procesal y los derechos al debido proceso y de defensa. Se precisa que desde el año 2010 el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la creación de los primeros juzgados penales municipales con función de control de garantías ambulantes para integrar las unidades móviles contra las bandas y redes criminales. Posteriormente, se ampliaron unas competencias territoriales con los acuerdos 10750 de 2017 y 11379 de 2019. En los años 2022 y 2023 se amplió la oferta de justicia con juzgados adicionales, pero esta vez en contra de los grupos delictivos organizados, grupos armados organizados y grupos armados organizados residuales. Por último, mediante el acuerdo 12137 de 2024, se definieron las competencias territoriales de cada despacho
con el propósito de garantizar presencia en todo el territorio nacional como un servicio de justicia itinerante. Es de resaltar que este acuerdo nuevamente se fundamenta en la Directiva Permanente 015 de 22 de abril de 2016, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional. Hasta aquí este recorrido histórico y normativo sobre la confección de la Ley 1908 de 2018. En el próximo capítulo, que será conclusivo, expondremos la manera como está siendo interpretada y aplicada por las autoridades judiciales y desde luego sus incidencias en la administración de justicia y la comunidad en general. Todo lo anterior, desde luego, salvo mejor criterio.